¿Dónde está? Aquí está. ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto. Doctor, disculpe, quiero conectarme desde otro dispositivo. ¿Será que me puede aceptar, por favor? Claro, con todo gusto, no hay problema. Muchas gracias. Yo voy a seguir aceptando, no hay problema. Pueden nomás ingresar lo que falta. Bueno, entonces ayer hablamos un poco de lo que era la fisiología cardiovascular. Creo que ya nos queda bastante claro, ¿verdad? Entonces que cuando nosotros hablamos del corazón lo tenemos como dos bombas, ¿verdad? Además dijimos que son eléctricas, o sea, tiene que haber un sistema eléctrico que conduce, que empieza aquí en el nodo sinusoidal. Dijimos que la electricidad pasa al nodo auriculoventricular y de ahí electrifica todos los ventrículos y eso produce la automaticidad que tiene el corazón, ¿verdad? Hemos hablado también que el corazón empieza a funcionar en la primera etapa germinativa y continúa funcionando hasta el día que nos morimos. Puede durar años. Hay gente que vive más de 100 años y el corazón sigue cumpliendo esa función. Nos queda claro también que en el corazón derecho, que es este, ¿verdad? Están la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, ¿verdad? Entonces, a través de la válvula pulmonar sale la sangre a los pulmones a oxigenarse, que este proceso se llama hematosis y lo hacemos a través de los neumocitos del tipo 1, que son los que cumplen esa barrera aire-sangre. Entonces, los neumocitos del tipo 1 son los encargados de pasar la sangre desde el alveolo hasta la sangre y viceversa el CO2 hacia el alveolo. Y a partir de eso, esa sangre oxigenada pasa hacia la aurícula izquierda, pasa por la válvula bicúspide o mitral hacia el ventrículo izquierdo y a partir de ahí se bombea al resto del organismo a través de la válvula aórtica, ¿ya? Entonces la aorta es la que va a llevar la sangre en primera instancia al resto del organismo. La válvula que se encuentra a la izquierda, que interconecta el ventrículo con el aurícula con el ventrículo, perdón, lleva el nombre de bicúspide o mitral, o sea, la gorra que tiene el Papa ya tiene la misma forma, de ahí viene el nombre, eso se llama mitre, ¿verdad? De ahí viene el nombre, por eso se llama mitral. Entonces, todas las patologías que nosotros vayamos a estudiar en el transcurso de este primer capítulo, lógicamente van a estar referidas tanto a las partes, a los componentes que tiene el corazón, a las aurículas, ventrículos. Lógicamente ellos tienen también sus capas, hablamos de 4 capas, ¿verdad? La periférica es el pericardio, ¿verdad? A continuación está el pericardio, endocardio, hacia adentro, miocardio y lógicamente la capa que cubre, que es el pericardio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un corte de lámina, en ningún caso vamos a ver el pericardio. Entonces, simplemente vamos a ver las partes que tiene el corazón. El ventrículo izquierdo, ¿verdad? Es el que es hipertrofiado. Entonces estamos hablando que este ventrículo aquí, este vértice, esta parte es hipertrofiada. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo hace mayor presión para que la sangre vaya hacia afuera, hacia el resto del organismo, ¿verdad? Entonces, cualquier patología que tengamos que ver, ya sea con la válvula pulmonar o con la válvula aorta, puede causar una ruptura del miocardio, ¿verdad? Entonces, al romperse el miocardio, la sangre saldría al pericardio, había un tamponamiento cardíaco y a partir de eso una muerte súbita. Nosotros empezamos hablando de insuficiencia cardíaca y el término de insuficiencia la vamos a utilizar en todos los otros órganos, o sea, cuando se habla de una insuficiencia renal, cuando hablemos de una insuficiencia hepática, entonces el término va a ser el mismo. Entonces, cuando estamos hablando de insuficiencia, simplemente estamos hablando
de la incapacidad de ese órgano para poder cumplir las funciones para las cuales está hecha. En este caso, la función del corazón es mantener el flujo sanguíneo adecuado y satisfacer las necesidades sistémicas de oxigenación y nutrición. Entonces, cuando no se puede cumplir esas funciones, ya sea por alguna estenosis, por algunas fallas en las válvulas tricúspide o bicúspide, ¿ah? O cualquier otra patología en otro sistema que haga que cumpla la función del corazón, eso nosotros vamos a conocer como insuficiencia. Entonces, estamos hablando que es insuficiente para cumplir esa función. ¿Sí? La función del corazón, hemos aclarado, ¿ya? Del corazón izquierdo es mandar sangre a los pulmones y del corazón derecho es mandar esa sangre oxigenada que viene de los pulmones al resto del organismo. ¿Va? Entonces, esa es la función que nosotros le asignamos al corazón. Todo lo que se salga de ahí, vamos a catalogarla como insuficiencia cardíaca. Generalmente decimos que hay mayor incidencia en humanos. De repente, en humanos es mucho más estudiado. Cuando hay algún problema cardiovascular o cardíaco, inmediatamente acudimos al médico y eso se registra. En animales, hoy día ya tenemos en el medio especialistas cardiólogos, ¿ah? Entonces, a medida que se va estudiando, también vemos que los animales tienen las mismas patologías que tenemos los humanos, ¿ah? Y de hecho, estos experimentos que se hacen hace 2 o 3 meses vieron en la prensa que hubo un trasplante de un corazón de un cerdo a un humano. Lastimosamente, la anterior semana terminó muriendo, pero funcionó 2 meses. ¿Ah? Entonces, a medida que se vaya perfeccionando esos trabajos, los animales transgénicos van a cumplir una función muy importante. Hoy día se trasplanta con éxito, por ejemplo, córnea, la córnea, las válvulas del corazón, que son de animales, pero se está en estudio para poder hacer el trasplante de hígado, de riñones y de corazón. Entonces, allá estamos transitando. Es mucho más sencillo hacer un animal transgénico, que ese animal lleva la información genética del paciente. En 5 meses tenemos un animal prácticamente con un ADN muy similar al del paciente, que va a causar menor rechazo. Entonces se está estudiando eso, seguramente en algunos años esto va a ser normal, que nosotros podamos conseguir algún órgano de algún animal, y generalmente este es el cerdo, para que nosotros podamos recibir ese órgano que tenemos dañado. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles causas de esa insuficiencia cardíaca? Lo primero que nosotros reconocemos es algunas enfermedades que aumentan la presión de uno o ambos ventrículos. Cuando estamos hablando de aumento de la presión, esto nosotros lo relacionamos con una disminución del gasto cardíaco, o sea, llega menor cantidad de sangre al corazón. Ayer hablábamos de un gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco lo entendemos por la cantidad y la presión de sangre que expulsan los ventrículos hacia los pulmones y hacia el organismo. ¿Verdad? Hemos dicho que eso lo sacamos multiplicando la frecuencia cardíaca por la presión arterial. En un humano eso es 5.4 litros. ¿Sí? Entonces es una constante fisiológica que podemos sacar fácilmente y nos daría algunas pautas para hacer un mejor diagnóstico. ¿Qué pasa cuando hay una disminución de ese gasto cardíaco? Entonces, cuando hay una disminución, estamos reconociendo que llega menor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha. ¿Tá? Entonces, por lo tanto, hay menor cantidad de sangre en el ventrículo y en todo el sistema. Eso va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Entonces, el corazón se va a desesperar, va a aumentar esa frecuencia cardíaca para impulsar la sangre hacia los pulmones. ¿Tá? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con algunas enfermedades que provoquen el aumento de la presión. ¿Cuáles pueden ser esas enfermedades? Pérdidas crónicas de sangre en alguna parte, generalmente eso es en el tubo digestivo, ¿tá? Alguna úlcera, ¿tá? Que está sangrante por mucho tiempo,
¿no? Entonces ahí vamos a tener una pérdida. A un principio el organismo lo va a reponer de acuerdo a nuestros sistemas, pero si tenemos un problema crónico, el organismo ya no va a responder. Otra causa sería algunos problemas que tengamos de congestión en cualquier parte del organismo, ¿verdad? Entonces, cualquier congestión va a hacer que llegue menos cantidad de sangre hacia el corazón y eso va a aumentar la presión. Entonces, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y otro problema que nosotros podemos identificar también son las neoplasias. Entonces, las neoplasias, como estamos reconociendo, son nuevas formaciones, neoformaciones, que generalmente son bastante irrigadas, ¿tá? Tienen muchos vasos sanguíneos. Entonces, eso hace que la sangre circule más lentamente y llegue menor cantidad de sangre al corazón. Cuando llegue ese cheque, me avisa. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando. Hay algunos más que entraron por acá. Ya está. Cuando enfermedad, hablamos de enfermedades que provocan el aumento de la presión de uno o ambos ventrículos. Me dan un minuto, por favor. Ahora sí. Ya. ¿Ya? Y algunas otras enfermedades que depriman la contractibilidad de las fibras miocárdicas. Generalmente, cuando estamos hablando de enfermedades que deprimen la contractibilidad de las fibras miocárdicas, estamos hablando de algunos cuadros infecciosos. ¿Ah? ¿Ustedes vieron los signos post-mortem en patología general? ¿Alguien puede comentar sobre eso? ¿Están ahí? A ver. Sí, doctor. Agarremos al azar. Marisol Solís, ¿está? Marisol. Sí, doctor. En patología general, ¿estudiaron signos post-mortem? ¿Qué La pasa estoy llevando cuando... este semestre, ¿Ah? doctor, patología general, todavía no tocamos ese tema. Ay, ay, ay. Giovanna, Patricia, Joaquira, Sí, doctor. ¿se acuerdan si llevaron eso? Creo que era algo de limor, mortis, algo así. Y sí lo llevamos. Ya, entonces cuando estamos hablando de los signos post-mortem, ya, lógicamente, primero hablamos en español si ustedes quieren. ¿Ya? Cuando alguien se muere, se pone frío, ¿verdad? Entonces eso se llama Síntomas. rigor mortis. Se pone frío y duro, ¿verdad? Entonces los primeros minutos cuando está caliente, nosotros todavía podemos mover los músculos, las articulaciones. Después viene una fase de rigor mortis, se enfría, se pone duro. ¿Tá? Por eso cuando las personas se mueren rápido, quieren acomodarle las manos, eso antes de que entre en rigor mortis. Pero después pasa el rigor mortis. ¿Tá? Entonces, dentro de algunas horas, otra vez hay esa flacidez, podemos otra vez mover. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los médicos forenses, cuando encuentran un muerto, ellos generalmente hacen un reporte y dicen, bueno, se encontró un cadáver, la muerte data aproximadamente de 24 horas y empiezan a hacer todo un relato. Entonces, ¿qué se están fijando? Los signos post-mortem. El corazón es el primer órgano que entra en rigor mortis. ¿Ya? Entra a las 2 horas.
Después de haber muerto, el corazón se pone duro a las 2 horas. Y es el último órgano que sale a las 30 horas. O sea que si encuentran un cadáver, ya sea de humano o alguna otra especie, monje, su teléfono, su micrófono, perdón. Entonces, si encuentran un animal todavía con el corazón en rigor mortis, quiere decir que todavía no pasó las 30 horas. ¿Ah? Entonces, esa es la referencia que se usa. Después del rigor mortis, ¿qué viene? Viene una destrucción de los glóbulos rojos. Y eso nosotros conocemos como inhibición por hemoglobina. O sea, se empieza a poner morado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Y después de eso, ¿qué viene? Una autólisis. Entonces, cuando ya hay mal olor, hay putrefacción, como normalmente decimos, en patología eso se llama autólisis. ¿Ah? Entonces, las enfermedades infecciosas, o sea, por algunas bacterias o por algunos virus, no cursan con rigor mortis, o sea, esa fase desaparece. Entonces, si encontramos una persona o un animal que se murió y no presenta rigor mortis, ¿ya? En ninguno de los órganos, nosotros podemos estar seguros que fue un problema infeccioso. Y todo eso se refiere con cuando estamos hablando, vamos a volver a compartir pantalla. Cuando estamos hablando de enfermedades que deprimen la contractibilidad de las fibras miocárdicas. ¿Ah? El único profesional que llega a tiempo es el patólogo, porque llegamos cuando ya el animal está muerto. Entonces nosotros tenemos que observar todas estos parámetros que estamos hablando para poder decir y hacer un diagnóstico qué pasó, de cuánto data la muerte y buscar la causa de la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando hay este extremo, generalmente hablamos de una dilatación o hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Que generalmente se da en el lado derecho, ¿verdad? Y eso ha sido provocada por una insuficiencia cardíaca. Y se me movió el tema. ¿Sí? Otras causas que podemos observar en una insuficiencia cardíaca son algunas dilataciones. Y estas dilataciones es el alargamiento patológico de uno o más compartimentos. Y aquí nos estamos refiriendo a los ventrículos. ¿Ah? Entonces, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca que es crónico, o sea que hay un aumento, nosotros vamos a ver una dilatación cardíaca principalmente en el lado derecho, ¿ah? Porque acuérdense que el izquierdo es hipertrofiado. ¿Ah? Y eso viene como una respuesta compensatoria a esa disminución del gasto cardíaco que hablamos hace rato. O sea, hay menos cantidad que está llegando de sangre al corazón y lógicamente eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Ah? Entonces se estiran las fibras musculares, vemos el corazón de forma redonda, paredes flácidas, y esto generalmente se da en el ventrículo izquierdo. Esto lo podemos detectar con una radiografía. Si vemos la forma del corazón, prácticamente es redondo. Después lo vamos a ver en algunas imágenes. ¿Cuáles pueden ser las causas primarias para esta insuficiencia cardíaca? Primero, anomalías congénitas. Nosotros vamos a hablar más adelante de una serie de anomalías congénitas que tienen que nosotros relacionamos generalmente con lo que es el propio corazón, pero también estas anomalías pueden presentarse en los grandes vasos. Algunas miocarditis infecciosas, aquí nosotros reconocemos que dentro del miocardio encontramos algunos patógenos como bacterias, virus, parásitos, ya las fases larvarias, principalmente la larva 2 que podemos encontrar en el miocardio. ¿Ah? ¿Por dónde llegaría la bacteria o el virus hasta el miocardio? ¿Alguien puede comentarnos? ¿Qué nos dice Espinosa Romina? ¿Cuál sería la Se llegada? cortó por un rato, no lo escuché. Romina, ¿cómo llegarían bacterias y virus al miocardio? A esa parte media. Si agarramos el corazón, la parte externa se llama epicardio.
la del medio miocardio y la interna endocardio, y el pericardio está afuera. Entonces, ¿cómo llegarían las bacterias hasta el miocardio? ¿Alguna idea, Romina? Sería por el sistema digestivo, porque ¿A través de la sangre? ¿Por el torrente sanguíneo, doctor? ¿Ya? ¿Y de dónde vendría? Sí, tiene que ser por la sangre, no hay otra vía. Ya, eso se llama septicemia, ¿verdad? Así lo estudiaron, ¿no? ¿O no? ¿Por alguna lesión, doctor? ¿De qué sistema? ¿O de cualquiera? No, de la válvula cardíaca. No. Doctor, creo que es por una inflamación del revestimiento interno. ¿Mm? A ver, nuestro organismo, si nos observamos, está recubierto por una piel, ¿verdad? Y nuestros órganos están recubiertos por epitelios. Entonces, cuando hablamos de los órganos, en histología ustedes estudiaron, vieron que hay una mucosa, luego hay una submucosa, luego una muscular y después una serosa. Entonces, por cuando nosotros decimos que un órgano está, podemos catalogarla como un órgano normal, cuando la serosa está húmeda y reluciente, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es normal. Entonces, todo lo que se salga de eso sería anormal. Entonces, miren ustedes que en el epitelio, los epitelios que estudiaron en histología, ¿ah? Esos son los que primero se dañan y pueden desaparecer en el caso de la presencia de algún patógeno o cualquier otro agente injuriante. ¿Ah? Después de la mucosa, en la submucosa están los vasos sanguíneos, o sea, los vasos terminales, pero también ahí está, eso es irrigado y es inervado. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de inervado, también hay terminaciones nerviosas. Ahí es cuando nos empieza a doler. ¿Ah? Y podemos tener exudados sanguinolentos. ¿Listo? Entonces, si ponemos de ejemplo al tubo digestivo, la primer diarrea que tengamos va a ser mucosa. ¿Ah? Si no hay un tratamiento y continúa el agente patógeno, la diarrea va a ser sanguinolenta. ¿Ah? ¿De dónde sale la sangre? De la submucosa. ¿Ah? Ya nosotros tenemos que imaginarnos que desapareció la mucosa. Ya esos patógenos están en la submucosa. Entonces, esos vasitos terminales que están en la submucosa, por ahí es que entran los patógenos y empiezan a circular. ¿Ah? Y se van a ir quedando en diferentes órganos dependiendo de las características culturales que necesitan esas bacterias o esos virus. ¿Ah? Ustedes en bacteriología estudiaron las características culturales de cada una. Y cuando nos estamos refiriendo a características culturales, no vayan a pensar que tienen que tener cultura, ¿ah? Sino que cuáles son las condiciones de humedad, de oxigenación, de cada uno de esos órganos para que ellos de pH, para que ellos puedan quedarse ahí y replicarse y empezar a causar daño. ¿Listo? Entonces, es a través de la submucosa de cualquier órgano o a través de la piel que puede existir alguna lesión. Hay bacterias, hay patógenos a ese nivel. Si nosotros no tenemos el cuidado, agarran cualquier vaso terminal y empiezan a circular. De esa forma llegan a todos los órganos. Pueden llegar al cerebro. ¿Ya? Es muy común la estreptococosis en el cerebro. Toman esa misma vía. ¿Ya? Y en este caso estamos hablando del miocardio. ¿Ya? Entonces, a través de los vasos sanguíneos llegan hasta el miocardio. ¿Ya? Y producen una inflamación. Y siempre cuando hablemos de inflamación tenemos que pensar en los signos cardinales. Entonces ese corazón se pone, así como hablamos ayer, vamos a observar los signos cardinales, pero eso también hace que en esa parte inflamada sea más friable, o sea más blanda. ¿Ah? Puede haber una ruptura en esa parte del corazón y, como en todos los casos, la sangre salir al pericardio, producir un tamponamiento cardíaco y una muerte súbita. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí, doctor.
Entonces ahí están las miocarditis infecciosas. Así llegan las bacterias, en este caso, o virus o parásitos hasta el corazón. En los parásitos generalmente ingresan por el tubo digestivo. Hay una migración hemopulmonar que ustedes hablaron en parasitología. Entonces algunas larvas erráticas pueden quedarse en algún otro órgano. Entonces, ahí empiezan a desarrollarse. ¿Ok? Algunas enfermedades valvulares, cuando hablamos de las enfermedades valvulares, siempre piensen en las 4 válvulas, en las 2 de la derecha y las 2 de la izquierda. Cualquiera de ellas puede tener algún tipo de patología. Esa puede ser congénita, o sea, el animal nace con eso, o con el uso, con el tiempo y con algunas otras patologías que va presentando el animal, se hace adquirida. Algunos problemas de conducción. Nosotros tenemos dentro de la circulación fetal, si ustedes han visto, no es la misma que una circulación ya después de nacido. ¿Me pueden nombrar algunas diferencias entre la circulación fetal y la circulación que ya tienen los animales que nacen? A ver, busquemos a alguien. Ahora que sea un hombre, pues las mujeres no lo estamos buscando. A ver, ¿dónde hay un hombre? Son la mayoría. Kevin Torres, ahí está. Son más mujeres, pues, en el curso, ¿no? Kevin, ¿está ahí? Aquí estoy, doctor. Buenas tardes. ¿Hay alguna diferencia en la circulación fetal y la de un adulto? Sería una diferencia, ¿no? Sería de que podría ser que, ¿cómo se puede decir esto? Una disminución de la velocidad de la sangre, algo así. O también puede ser los componentes. Nada, otra vez le falla fisiología a ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando? Limber, Wari, ¿sabe de alguna diferencia? En la pared interventricular, doctor. A ver, ¿cómo es eso? Si no me equivoco, cuando es fetal, la pared interventricular a veces no está muy abierta y cuando nace, ya creo que se abre más, algo por ahí. A ver. En el feto hay una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿ya? O sea que la sangre venosa con la sangre arterial se mezclan. ¿Ok? Esto se llama agujero oval o botal en el feto. Entonces, cuando muchas veces nace un animal, hay una persistencia de ese agujero oval y se mezcla la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? Entonces, ahí en humanos, por ejemplo, cuando nace un humano y hace algún esfuerzo, llora, se pone azul. Inmediatamente el médico sospecha que puede haber una persistencia del foramen oval. O sea, el séptimo primum que está aquí al medio, séptimo primario, si quieren ustedes, entonces debe soldarse y permitir que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. ¿Ah? Pero cuando hay esta persistencia, la sangre de la aurícula, una parte pasa al ventrículo y otra parte se va a la aurícula izquierda y empieza a circular sangre oxigenada, ¿verdad? Empieza a circular por el organismo. O sea, sangre oxigenada se bombea a los pulmones y retorna aquí. Entonces, eso produce que haya una deficiencia, ¿verdad? Entonces, hay una cianosis. El animal se pone azul. ¿Ok? Otra diferencia es que hay una intercomunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿ah? Entonces se comunican en el feto. Al momento del nacimiento, esa intercomunicación debería convertirse en un ligamento. Entonces, si continúa la mezcla de la sangre arterial con la venosa a ese nivel, ¿ah? Entonces también puede producir una cianosis en menor grado del agujero oval o foramen oval.
¿Listo? Entonces, esas son las diferencias. La sangre arterial y la venosa en efecto se mezclan. Cuando nacen ya debería soldarse el tabique primario y permitir que la sangre pase de aurícula a ventrícula, o sea, son bombas además unidireccionales, en ningún lado se da la vuelta. Entonces llega aquí la sangre, pasa al ventrículo y en una sola dirección circula. Esa es la característica. Cuando hablamos de un concepto deberíamos decir que son bombas, o sea, son dos bombas unidireccionales que necesitan un impulso eléctrico para poder funcionar. ¿Ok? Y cada una cumple la función que ya nosotros hablamos. ¿Ok? Bien, entonces cuando hablemos de esos problemas de conducción, estamos hablando de eso. Puede haber alguna falla congénita, principalmente que permite la mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa y pueden ser las causas que estamos marcando. ¿Sí? Algún tipo de pericarditis constrictiva, o sea, en el saco pericárdico, ustedes han estudiado en fisiología que existe una pequeña cantidad de líquido seroso, que eso permite el funcionamiento del corazón. Entonces es una bolsa donde se encuentra el corazón y la pequeña cantidad de ese líquido seroso le permite que pueda funcionar. Cuando se aumenta esa pequeña cantidad de líquido seroso, o sea, aparece mayor cantidad de agua, ya eso es un edema. Entonces, estamos hablando ya de una pericarditis constrictiva, o sea, va a empezar a presionar al corazón y le va a impedir el funcionamiento. También podemos encontrar pus dentro del saco pericárdico. ¿De dónde viene ese material purulento? Generalmente esto lo vemos en los rumiantes. En los procesos de rumia, los animales se comen no solamente papeles, otras cosas, sino algunos objetos punzocortantes. Entonces, en el proceso de la rumia, la relación que hay entre el rumen y el corazón simplemente lo divide el diafragma. Entonces, se fenestra el diafragma y pasa directamente al pericardio. Como son objetos contaminados que vienen de la cavidad abdominal, entonces se contamina el líquido pericárdico y empieza a haber bacterias y se produce grandes cantidades de pus. Y eso va a tomar al corazón y no lo va a dejar funcionar y además el animal va a morir por una septicemia. Esas bacterias que están ahí se van a distribuir por todo el organismo y el animal se muere por una septicemia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el saco pericárdico? Sangre. Sangre que puede salir, otra vez volvemos aquí, puede romperse la arteria aorta o la pulmonar dentro del saco pericárdico y la sangre quedaría en el pericardio. La otra sería que se rompa el miocardio en cualquier parte y la sangre sale al pericardio y lo toma. A eso nos referimos con esas pericarditis constrictivas. ¿Okay? Algunas arritmias, las arritmias vienen del funcionamiento de las válvulas, enfermedades pulmonares, que las vamos a catalogar más adelante como corpulmonares. Entonces, hay una directa relación del corazón con los pulmones. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. No puede ser que el corazón esté como pajarito y el otro esté funcionando normal. Entonces, no existe. Este aumenta y este también aumenta. Entonces, cuando nosotros vemos a algún paciente que ingresa a la sala de emergencias agitado, entonces está jadeante, y uno pregunta, oiga, ¿lo trajo corriendo el animal? No, estaba así nomás, está en reposo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que puede haber un problema cardíaco que hizo que aumente la frecuencia cardíaca y eso hizo que aumente la frecuencia respiratoria y viceversa. Si hay un problema pulmonar, lógicamente que también va a hacer que esa hipertensión pulmonar va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y hay muchas otras enfermedades, por ejemplo la tuberculosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Hay una fibrosis del pulmón. A medida que el pulmón se vaya fibrosando, si hay la presencia de fibroblastos, lo vimos en histología, seguramente ustedes lo vieron, entonces hay presencia de fibroblastos, se va fibrosando, esas partes fibrosadas ya no tienen esa capacidad de hematosis, o sea, de hacer
el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, quedan algunas fracciones, algunas partes del corazón que están trabajando, pero no son las suficientes para oxigenar la cantidad de glóbulos rojos que necesitamos oxigenar para que funcione el resto del organismo. Entonces, ahí nosotros eso reconocemos como enfermedad pulmonar. Si hay una enfermedad pulmonar o corpulmonar, va a alterar el funcionamiento del corazón y eso nosotros vamos a conocer como insuficiencia cardíaca. Entonces, no solamente la insuficiencia va a ser producida por el propio corazón, sino también va a ser producida por otros órganos, pero el más cercano que tenemos es el pulmón. Bueno, algunas otras sustancias tóxicas, cuando hablamos de toxinas, hablamos de endotoxinas y hablamos de exotoxinas. Las exotoxinas son las que el animal consume o por accidente fumigamos. Entonces el animal absorbe a través de la piel o ponemos algunos rodenticidas, viene el perro, el gato, se come y se intoxica. Esos son exotoxinas. Las endotoxinas son las que producimos como producto del metabolismo intermedio. ¿Sí? Entonces al hígado llegan glucosas, ustedes han visto por dónde viene esa vía, llegan glucosas y dentro del hígado se tienen que ensamblar y lo que pusimos a la boca que se llamaba almidón en el hígado se convierte en otro polisacárido que se llama glucógeno. Pero cada vez que se ensamblan dos glucosas, como consecuencia perdemos una molécula de agua. Y cuando se ensamblan dos aminoácidos para producir proteínas, hay productos de desecho como la urea, la creatinina, que son productos de desecho y esos son tóxicos. Esos lo tenemos que eliminar a través de los riñones. Pero si hay una insuficiencia cardíaca, o sea, hay una disminución del gasto cardíaco, en otras palabras, una disminución de la potencia del ventrículo, principalmente en este caso el ventrículo izquierdo, que manda sangre a los riñones para que eliminemos las toxinas. Los riñones funcionan con gran cantidad de sangre, o sea, con una buena cantidad, pero también con presión. Entonces, si el corazón no está mandando una cantidad suficiente y con una presión suficiente, los filtros de los riñones no funcionan. Por lo tanto, la sangre va a ingresar a los riñones, va a salir prácticamente intacta con las toxinas y esas toxinas que empiezan a recircular van a empezar a dañarnos el endotelio y el subendotelio de las arterias y de las venas. Entonces, las partes internas. Entonces, cuando hay un daño de las partes internas, se produce algo que nosotros más adelante conocemos como trombo. En principio, en esa parte dañada por esas toxinas, empiezan a quedarse las plaquetas y sobre eso hay una cascada del resto de los componentes sanguíneos. Entonces ahí va creciendo, eso se produce un trombo, puede obstruir la circulación de la sangre y donde no pasa sangre se atrofia y se puede necrosar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el caso de que haya endotoxinas. Y hay otras enfermedades que tienen que ver con la parte nutricional, principalmente consumos excesivos de sales minerales que pueden producir una arterioesclerosis o exceso de consumo de grasas que pueden producir una ateroesclerosis. Entonces son dos términos totalmente diferentes. La ateroesclerosis es cuando en las paredes internas de las arterias y de las venas empiezan a quedarse cantidades de lípidos. Igual que un trombo puede obstruir el paso de la sangre. Y esto generalmente lo vemos en las coronarias. Dentro del corazón, el corazón también se irriga a través de las coronarias, que son vasos muy finos. Entonces, cuando hay algún tipo de obstrucción, puede deberse a una ateroesclerosis. ¿Sí? Ahora, la arterioesclerosis es cuando en la parte media se calcifica. Entonces, un exceso de algunos minerales puede producir una mineralización de la arteria, o sea, de la parte media. Eso es arterioesclerosis. ¿Ok? Y lo que quede al medio, o la grasa que queda al medio, eso se llama ateroesclerosis. ¿Ok? Entonces, esas son enfermedades nutricionales que pueden producir una insuficiencia cardíaca.
¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, la arteriosclerosis, ¿por qué se daba? Es una mineralización de la arteriosclerosis, una mineralización de la parte media de las arterias. ¿Ah? Entonces, eso generalmente queda como una galleta, muy frágil. ¿Ah? Como está mineralizado, se rompe fácilmente. Y eso ocurre en los grandes vasos, principalmente en la pulmonar y en la aorta. ¿Ah? Entonces, si está dentro del saco pericárdico, eso tiende a romperse. La sangre sale al saco pericárdico y eso nosotros lo conoceríamos como hemopericardio, o sea, sangre en el saco pericárdico. Si la ruptura es fuera del saco pericárdico, la sangre va a salir a la cavidad torácica. ¿Ah? Entonces, cuando sale a la cavidad torácica, eso nosotros conocemos como hemotórax, sangre en la cavidad torácica. ¿Han visto necropsia por lo menos en pantalla? ¿Han hecho alguna clase de necropsia? Sí, doctor. ¿Sí? Bien, para observar esto tenemos que abrir un animal. ¿Por dónde lo abren al animal? Para entrar a la cavidad torácica. ¿Alguien puede decirnos? Por la parte en medio del pecho, doctor. ¿Están de acuerdo todos con eso? De cúbito dorsal. ¿Hay alguna diferencia en hacer una necropsia de un animal pequeño a un animal grande? O sea, ¿están de acuerdo todos que entramos por acá, no? A ver, para que quede claro. Por acá, ¿no? Se cortó por acá. Sí, doctor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Nadie dice lo contrario. Bueno, eso quiere decir que no estudiaron anatomía ya también, o que el profesor de patología se saltó, pues. A ver, aquí está el esternón, ¿verdad? Después tiene unos cartílagos. Aquí más o menos hay hay unas articulaciones condrocostales que se llaman, o sea, donde se une la costilla con el esternón, por eso se llama articulación condrocostal. Si nos vamos viendo, más o menos va por acá. ¿Ya? Entonces, para entrar a la cavidad torácica, debemos entrar por las articulaciones condrocostales, o sea, en otras palabras, hacer este corte. ¿Ya? Por acá. Si cortamos por acá, yo voy a cortar algunos vasos y la sangre va a caer a la cavidad torácica. Entonces, cuando yo entre al corazón, primero que corté el pericardio, no voy a poder ver qué líquido tenía, no voy a poder valorar la cantidad de líquido o qué tipo de líquido tenía ya. Entonces, lo único que voy a ver es sangre en la cavidad torácica. Y si yo veo sangre en la cavidad torácica, tendría que decir que era un hemotórax. Pero eso lo produjeron ustedes al entrar por acá. ¿Verdad? Sin embargo, si entran por acá, aquí va esta tapita junto con el esternón, lo van a levantar y ahí abajo está el corazón intacto, con su saco pericárdico. Entonces, ahí yo puedo valorar qué cantidad de líquido tiene, qué color es, ¿ya? Que eso como prosector, o sea, como el que está haciendo la necropsia, lo tengo que describir. ¿Ya? Entonces, también diré, la cavidad torácica está limpia, o sea, hay algún otro líquido, hay pus, hay agua, eso tenemos que valorarlo. Pues. Entonces, ¿qué pasó? Que yo con mi costótomo, como no sabía anatomía, le metí por el medio. ¿Ya? Y causé eso. ¿Qué se llama en patología cuando uno comete un error y lo describe el error, como este error que estamos viendo? Si yo entro por ahí, puedo describir que hay sangre en el tórax. Y es que no había. Yo con mi costótomo corté eso. Voy a tener que describir que la cavidad, perdón, que el saco pericárdico estaba roto, que no tenía ningún líquido. Pero oye, tenía pues antes, lo que pasa es que yo lo corté porque no sabía anatomía. ¿Qué se llama cuando uno comete un error en haciendo una necropsia y después lo describe, su propio error? Un punto para el que sepa.
Estamos regalando puntos para que haya ganas de escuchar. ¿Tiene Negligencia. nombre? ¿Ah? Perdón. No se escucha. Un poquito más fuerte. Negligencia puede ser. No. Generalmente uno hace una necropsia y, bueno, comete un error, estamos hablando de eso, y lo describimos nuestro propio error, como en este caso. Si yo encuentro sangre en la cavidad torácica, yo tendría que describir como un hemotórax, y eso sería la causa de la muerte. Ahí tendría que acabarse la necropsia. Pero, ¿qué pasó? Después viene otro y me dice, compañero, usted entró mal, cortó mal. Usted fue el que cortó esas arterias, porque voy a cortar el saco pericárdico, segurísimo, porque si entro por acá, está por ahí abajo el corazón. Y han visto ayer, varios se pusieron la mano aquí, que estaba el corazón, y ya nos quedó claro que el corazón está debajo del esternón, así, con el vértice ligeramente a la izquierda. Ahí está mi corazón. ¿Ah? Entonces, si yo corto por acá, voy a cortar, y de repente hasta voy a cortar parte del corazón. ¿Ok? Entonces ya, ahora cuando canten el himno, para los que les guste ponerse la mano aquí, no se pongan aquí, pónganse aquí. Ahí está su corazón. ¿Ah? Este está más fácil para explicarlo. Ahí está mi corazón. ¿Sí? Dentro de las destroposiciones del corazón, vamos a decir que, por ejemplo, si está así, es una destroposición, pero no causa ningún problema. Puede estar el vértice a la derecha, puede estar, esa es otra destroposición. Pero si el corazón ya está en la cavidad abdominal, eso ya no es compatible con la vida, o está fuera de la cavidad torácica. ¿Ah? Esas son destroposiciones. O sea, simplemente estamos diciendo el corazón no está en el lugar donde debería estar. Y ayer del 70% del curso no estaba pues donde debería estar, ¿no? Estaban con destroposición. Bien, ¿qué se llama los errores que cometemos en los prosectores? O sea, los que estamos haciendo la necropsia y después lo describimos. ¿Me gano el punto? Imprudencia, impericia, ¿no? Artefactos. Difícil, ¿no? ¿No lo habían escuchado? Así, artefacto, como en la cocina, eso, artefacto. Entonces son los artefactos que cometemos los que estamos haciendo necropsia. Cuando no seguimos un protocolo, o sea, la necropsia se sigue un protocolo. ¿Va? Entonces, primero, a ver ustedes qué saben, cuéntenme, a ver, ¿qué es lo primero que se hace en una necropsia? Pongan su cámara, voy a tomar asistencia mientras hablamos de esto. El que no sale en la foto, o sea, está solo su nombre, es que no estaba ahí, no tiene asistencia. A ver, mientras tanto vamos hablando. Number one, ¿qué se hace en la necropsia? ¿Cuál es el primer paso? ¿Ah? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el primer paso? Aquí están todos. Se mata el animal. ¿Cómo se mata? Pues ¿cómo va a matar para hacer necropsia, hombre? Mejor hagamos necropsia en animales muertos. Sí, a veces en aves eso se suele matar a algún enfermo. Pero antes de eso, ¿qué se hace? Primero se hace una inspección externa, doctor. Pero antes de la inspección, Una revisión de la historia clínica del animal. Una anamnesis. eso, ¿verdad? Ustedes tienen que saber quién es el dueño, qué se llama el animal, si tiene número, qué color tiene, cuánto pesa, toda esa cosa. Primero, pues, ¿no? ¿Cómo le van a echar mano así tan fuerte? ¿Sí? Después, un examen externo. Tiene hidratación, tiene alopecia, tiene garrapatas, tiene purga. Eso, ¿verdad? Y después, ¿qué viene? La retirada de la piel. Retiramos la piel para ver si le inyectaron algo, si la golpearon, qué pasó con ese animal, ¿no? Después de eso, abrimos cavidades.
si ustedes toman el sistema europeo o el sistema americano, como quieran, ¿verdad? Pero siempre, si entramos primero a la cavidad abdominal, hacemos el examen y después entramos a retiramos todo y vamos hacia el otro lado. ¿Cuáles son los principios de la necropsia? ¿Tiene principios? Determinar la causa y origen de la enfermedad, doctor, a la muerte. Sí, pero como principios, cuando están haciendo una necropsia, las cosas que no se deben hacer son 3. Tarea para la casa. ¿Ok? Porque son 3 cosas que no debemos hacer. Esos son los principios. Yo tengo que entrar a una necropsia entiendo, estas 3 cosas no las voy a hacer. O sea, no los tengo que hacer. ¿Ya? Tarea para la clase está quedando cuáles son los 3 principios para hacer un protocolo de necropsia. Bien, no está Eduardo, Giovanna, Marisol, Jesús Mendoza, ¿no? Como dijo el chavo, que consten. Ah, ya aparecieron. Ah, en el grupo, perdón. Para que no nos neguemos, va a estar la foto, la asistencia va a estar en el grupo. Porque si no me van a decir, yo estaba. Ahí va la primera. Silva Daniel, ¿está ahí? Sí, doctor. No sale, oiga. Se puso negra mi cámara, no sé por qué. Ah, ya. Ahí va la segunda. Aquí tengo a Ángel Fiorella, Limber, que no está con cámara. Ya apareció Ángel. Vázquez, Gerson, ¿no están? Bueno. Se presenta, doctor. Sí, doctor. Ya, pues ya pongan su cámara, no es ahí. Y cuando dispositivo, doctor, va a disculpar. Listo, ahí lo tienen en el grupo, su asistencia. Ya, gracias, doctor. Ahí quedemos que yo tengo que volver a trabajar, chicos. A seguir trabajando. Con ustedes no es trabajo, con ustedes es una distracción, una diversión. Por mí dejo todo esto y paso clase hasta mañana. ¿Va? Bueno, pero también no quiero saturarlos. Para hacer la primera, vamos bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, la tarea que nos dio lo ponemos en el cuaderno de práctico. No, aparte. no, yo les voy a preguntar de entrada. Al azar, a cualquiera. Al azar. Ya. ¿Ya? Listo, chicos. Vayan tranquilos. Doctor, Diga. doctor, ¿estas capturas son lo de la asistencia? ¿Perdón? Las capturas que Sí, envió las es la capturas, sí. asistencia. La auxiliar va a ir no tomando aparezco. asistencia de ahí. ¿Ya? Creo que yo no aparezco, doctor. Ah, no sé, pues escriba ahí, búsquese, pues como que creo que no aparezco. Si está mirando, hombre. No, es que estaba con la cámara, pero no aparezco. ¿Cómo es eso? Oye, las fotos no mienten ahí, aparece uno aparece. ¿No? No le echa la cámara, no, pues la cámara, yo soy bonito, la cámara me saca feo, nada, no hay eso. La cámara ha sacado lo que estaban ahí. Ya, cualquier problema, escriben en el grupo. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Listo, jóvenes. Hasta luego, doctor. Doctor. Sigan portándose bien, hombre. Hasta luego, doctor. Doctor, una pregunta. Diga. Ingresé un poco tarde, quería saber si hay algún texto guía o algún libro. El libro de patología general, perdón, patología sistémica de trigo. ¿Ya? Ahorita yo lo veo, lo tengo en algún otro grupo y se los paso. En forma digital y en la biblioteca, el que quiera venir a leer, ahí está ahí. ¿Ya? Patología sistémica de trigo, ese es el libro oficial. Otra cosa que me olvidé decirles. No me vengan con que es que en el libro está de otra forma. No, el libro es para que ustedes lean.
mi función de aquí es aclarar y explicarles cómo funciona. Entonces, si voy al libro y le saco una copia y hago un copy y pegue y se los leo, no tendría sentido. ¿Ah? Entonces, lógicamente, ustedes aquí tienen que tomar apuntes y el libro leer y aprender, o sea, reforzar. ¿Ok? Para eso es. O sea, no esperen que yo voy a venir a decirles exactamente cómo está en el libro y ponerles los mismos dibujitos y lo mismo de allá. No tendría sentido. Para eso les diría, vayan a leer el libro y nos vemos en un mes. Pues. ¿Ya? El libro es de consulta. El libro se lee antes de venir a clase para que podamos preguntar, para que podamos entender mejor. Después ya no sirve mucho. Sirve, pero ya no tanto. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahí nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.